en el libro de Filipenses, capítulo 2. Y han habido movimientos en esta semana. Yo estuve en Tacna hace poco. Y luego que nos vinimos, ¿cierto? Empezaron a haber algunos desastres por ahí en la cordillera, precordillera. Y la gente dice que eso es normal, pero no tan normal, dice. Todo se está expandiendo de una forma. Así también la iglesia de Jesucristo, como decía el anciano, este es un año de expansión, este es un año de movimiento de Dios. Dígale que está al lado suyo, aunque hace calor, ¿cierto? Pero nos vamos a expandir, dígale. Vamos a crecer en todas las áreas. El apóstol Pablo, hablándole a Filipos, la iglesia en Filipos, dice, por tanto, en el verso 1, si hay alguna consolación en Jesucristo, si hay algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu Santo, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completen mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien sean humildes, están estimando a cada uno de los demás como superiores a ti mismo. Mire la indicación, ¿cierto?, que el Señor le da a una iglesia que está presta a irse con el Señor. Todas las oraciones que hacemos de madrugada, todas las oraciones que hacemos en nuestros hogares particulares, en todas las oraciones yo les puedo asegurar que el Espíritu Santo le está poniendo ese sentido de urgencia, ese sentido de compasión por los perdidos, por los que están lejos, por los que están cerca. Hay algunos que tienen muy mala costumbre, tratan de restaurar a otros, pero ellos mismos, ¿cierto?, carecen de ese fuego, de esa bendición dentro de sus vidas. Un ciego no puede sacar a otro ciego. Primero él tiene que ver para poder indicarle por dónde tiene que caminar. Por eso nuestro Padre Celestial anhela que cada uno de nosotros nos llenemos de conocimiento. Por eso el apóstol decía, si alguna consolación, si alguna misericordia, si hay algo del Espíritu Santo dentro de tu vida que hayas aprendido, ¿cierto?, algún efecto entrañable que estás practicando que antes no lo hacía, quiero que sigan completando el gozo de un hombre de Dios que te ha enseñado, que puedan llegar a la medida, ¿cierto?, de poder todos sentir lo mismo, en el buen sentido de la palabra, sentir lo mismo. Que los jóvenes tengan una sola línea en cuanto a la santidad, que los adultos, que los ancianos, que los ministros, que los líderes, que los hermanos, ¿cierto?, que toda casa de paz pueda sentir una misma línea en cuanto a buscar la presencia de Dios, en cuanto a trabajar para que las personas sean salvas. Ahora, si hay algo que a Dios no le agrada es cuando alguien, ¿cierto?, busca su propio bien o por vanagloria. La vanagloria, ¿cierto?, es algo ficticio. Es una alegría ficticia. Es una egolatría, ¿cierto?, ficticia. Mas el que lo hace como para el Señor, este recibe gloria de Dios. Este recibe bendición de Dios. Por eso, muchos de los que han querido servir acá han durado poco tiempo. ¿Por qué? Porque la intención de servir acá no es ser visto, no es ser alabado en lo que haces. No, la intención, ¿cierto?, es dejarse usar por Dios para bendecir a otro, ya sea en la danza, en el canto, en la predicación, en la enseñanza. Todo lo que nosotros, ¿cierto?, anhelamos que suceda en las vidas de las personas debe ser el deseo de Dios. Debe ser el deseo, ¿cierto? Hay gente que da cosas y que, ¿cierto?, da muchas cosas, pero lo hace para vanagloria, lo hace para que la gente diga, ¡ay, qué bueno es la persona!, ¿cierto? Bueno, todas esas intenciones no le agradan al Padre. Cuando usted hace algo, ¿cierto?, lo debe hacer como para su hermano, lo debe hacer como para el Señor, lo debe hacer en una buena intención. Siempre tiene que decir, el Señor me ha bendecido, Dios me ha enseñado, Dios me hizo terminar la universidad. Ahora, mi deber ahora es ayudar a otros, es poder que el otro también escale. No ponerle el pie encima al ayudante, sino que transmitirle al ayudante todo lo que tienes tú como maestro, como supervisor,
¿cierto? Tratar de alcanzar al otro y llevarlo a ese nivel. Eso es lo que vino a hacer Jesucristo. Él traía la revelación, la perfección del Padre, y tomó los 11 discípulos, y luego tomó 70, y luego multitudes, ¿cierto? Y comenzó a enseñarles para que ellos también tuvieran la bendición del Padre, tuvieran el conocimiento de Dios, y a la vez también pudieran servir a sus hermanos. Entonces el apóstol Pablo, hablándole a los Filipos, ¿cierto? A los filipenses, él les dice: no mire cada uno por lo propio suyo, sino que cada cual también por los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Jesucristo. Se da cuenta que Él es el ejemplo, el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que despojó. Se despojó. Se quitó. ¿Cuántos eran bravos en el mundo? Tenían cierto... ¿Cuántos eran muy inteligentes en el mundo? Tenían cierto... ¿Pero qué hizo usted? Se despojó. ¿Cuántos tuvieron que despojarse de la belleza? Porque algunos nacieron muy hermosos. Bueno, ahora no están tan hermosos, pero en el tiempo que nacieron. No tuvo que poner atención a eso, ¿cierto? Tuvo que dejar de lado, ¿cierto? Eso. Y ser honesto, ser limpio, despojarse. Eso significa no ser instrumento de seducción para que otro caiga en pecados. Se despoja, se cambia por la fidelidad, ¿cierto? Algunos que están en una posición, como esto sucede mucho en la gente que no tiene a Cristo, que están en una posición alta, y usan la posición para ganar ciertos provechos de su propia mente desequilibrada. ¿O no? Sucede mucho eso. El que contrata algo dice: mira, yo te voy a darte el contrato, pero me tienes que dar cierta cantidad, tienes que hacer esto. O como se oía en televisión que uno de los productores, ¿cierto?, citaba a las jóvenes que querían ser actrices o que querían estar participando en algunos programas de televisión. Tendrían que primero estar allá en su cuarto o en su casa con él para que pudieran tener acceso, ¿cierto? Ese tipo de gente se aprovecha de la posición. Cristo nunca hizo eso. Él se despojó. Se sacó todos los laureles, toda la hermosura. Dígame una cosa, ¿acaso Cristo no había podido ser el hombre más perfecto de los hombres en la tierra? Porque cuando Él dijo: voy a enviar a mi hijo, ¿cierto? Pero lo voy a hacer carne. Entonces Él dijo: voy a escoger a un rubio americano, ¿cierto? Y a una rubia, pero espectacular, para que de ahí salga Jesucristo. Cuando los dos, ¿cierto? O el Espíritu Santo va a tomar una mujer perfectita, voy a hacer el hombre, pero 2 metros de altura, así unos brazos, ojos multicolores, ¿cierto? Verde, azul, blanco, de todos los colores. Porque Él era Dios, podía hacerlo. Pero dice la Biblia que lo hizo sin atractivo. O sea, era un hombre normal, como el Quique, como Manuel, como el pastor, sin atractivo. Aunque todos cuando éramos niños, ¿cierto? ¿Cuántos de ustedes eran rubios cuando eran niños? Sin atractivo. Y la profecía dice: para que le deseemos. O sea, Dios no quería que las personas miraran su aspecto físico. Él no quería, ¿cierto?, que la gente dijera: es que usted es hijo de Dios, por eso que usted puede vencer todo. No, dice que Cristo fue tentado en todo. Porque Él estaba en carne, era 100% Dios, 100% hombre, ¿sí o no? Estaba en carne. Los que traen agüita pueden tomar agüita ahí mientras yo predico, no hay problema, porque hace calor. Ahora, 100% Dios, 100% hombre. Y Jesús, ¿cierto?, no escatimó, ¿cierto? No quiso aferrarse. Él podría, no sé, haber vivido sin comer, sin beber cosas de esta tierra. Él se hizo hombre. Se hizo semejante a nosotros. ¿Por qué? Porque Él quería que nosotros nos viéramos en Él, ¿cierto?, un hermano. Él dijo: voy a mi Padre y a vuestro Padre. ¿O no? Voy a mi Dios y a vuestro Dios.
Y si Él llama padre a su Padre, ¿quiénes somos nosotros de Él? Sus hermanos. ¿Cierto? Él a veces actúa como un hermano tuyo, sabio, entendido, inteligente, ¿cierto? De un muy perfecto testimonio. A veces también actúa como el Señor de tu vida. A veces actúa como el Salvador, como el perdonador, porque nuestro hermano mayor Jesús fue el que pagó el precio de nuestro pecado en la cruz. Él dio su vida en ese lugar, ¿sí o no? Él dio su vida por ti, ¿sí o no? ¿Cierto? Entregó su vida. Estaba siendo el ejemplo para que nosotros tuviéramos un modelo a seguir. Por eso el apóstol Pablo dijo: imítenme a mí, porque yo imito a Jesucristo. ¿Cuántos están imitando al maestro? Estando en esa condición, él no se aferró a eso, sino que se despojó. Ni siquiera se defendió en la cruz. Podía haberlo hecho, podía haber enviado que enviaran 12 legiones de ángeles y destruyesen a todos sus enemigos, pero no lo hizo, porque había una ley que cumplir. Él estaba peleando, cierto, por nuestras vidas, estaba peleando por todas nuestras generaciones. Él estaba mirando en ti, a tus hijos, a tus nietos, a tus bisnietos. Esa es la mirada de Dios, una mirada hacia más. En los jóvenes, cuando Él llama a un joven, Él no tan solo mira tu presente, Él mira cuál va a ser tu marido, cuál va a ser tu título universitario o tu título técnico. Él empieza a mirar, a planear contigo, a escoger lo mejor para tu vida. No importa que haya llegado usted a los 60, 70 años al reino de Dios, Dios comienza a planear contigo. Él tiene un proyecto para cada uno de nosotros. ¿Cuántos saben eso? Una persona que sabe eso, ¿cierto? Es una persona que tiene conocimiento de Dios, que sabe que el Padre tiene un plan para con tu vida. Ahora, el ejemplo del Señor dice que estando Él en la condición del hombre, se humilló hasta a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y la muerte fue de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó, lo levantó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Para qué? Para que en este nombre, mire, ponga mucha atención, el propósito del Padre de enviar a Jesucristo. ¿Para qué? Para que en este nombre, ¿cierto? En el nombre de Jesucristo, para que en este nombre se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Mire qué autoridad le estaba dando el Padre a Cristo. Pero era necesario que Él se humillara, que Él se despojara y que comenzara Él a hacer y a cumplir su ministerio. Por 3 años y 6 meses, Él cumplió su ministerio, trabajó arduamente, recorrió todas las aldeas que habían en esos sectores, ¿cierto? Y anunció el reino de Dios por todas partes. Preparó a aquellos que el Señor, el Padre mismo le iba indicando, los llamó. Era necesario que también viniera Judas para que se cumplieran todas las escrituras, que uno le iba a traicionar, que lo iba a vender por 30 monedas de plata. Todas las profecías se tenían que cumplir en Jesucristo. Él era el que Dios escogió para librar a todos los hombres de sus iniquidades, de sus maldades, de sus perversidades. Todo se estaba cumpliendo al pie de la letra hasta que llegó el momento de la cruz, ¿cierto? Y Él fue a la cruz y se humilló y murió en ese lugar. Entonces, cuando vio Dios el Padre que Él cumplió todo lo que le había establecido, dice que le dio un nombre. En ese verso en el que sigue, dice que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Un nombre que es sobre todo nombre, sobre cualquier nombre, sobre cualquier nombre. No hay nombre que sea más alto que el del Maestro. ¿Para qué? Para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla. ¿Qué significa eso? Hay mucha gente que se arrodilla delante de Dios, delante de las imágenes de Dios, delante de las religiones, de los ídolos y una serie de cosas. Pero doblar rodillas delante del Señor no es solo doblar rodillas. Significa rendir tu vida, tu corazón, tus proyectos, tu juventud, tu niñez. Significa, ¿cierto? Señor, haz lo que quieras conmigo. Aquí estoy
soy tu hijo, soy tu siervo y soy tu esclavo, Señor. Haz lo que quieras. Aquí está mi vida. ¿Quieres que yo sea usado aquí en Antofagasta? ¿Me quieres usar para ser un pastor de reino, un evangelista? ¿Me quieres usar para ser un profeta, un líder de casa de paz? ¿Me quieres usar para servir a mis hermanos? Señor, yo estoy dispuesto para que tú me uses en lo que tú quieras, Señor. Eso significa servir a Dios por amor, no por contienda, ni por vanagloria, ni por orgullo. Si hay algo que Dios poco permite, es que alguien cierto ejerza bajo esas características: vanagloria, orgullo, contiendas. Dios primero tiene que liberar a esa persona, porque una persona que tiene ira, que tiene contienda en el corazón, ¿qué va a producir en el otro? Lo mismo. Dice, pero pastor, yo no, cuidado. Mire estos escritos, quiero llevarlo un poquito ahí, que no se los pasé a los telecomunicaciones, porque no sabía si Dios me lo iba a permitir predicarlo, pero ahora sí. Segunda Tesalonicenses capítulo 3 verso 6, se los leo. Pero ordenamos, hermanos, los apóstoles, en el nombre del Señor Jesucristo, que se aparten de todo hermano que ande desordenadamente y no según las enseñanzas que recibisteis de nosotros. No se refiere a las personas que todavía no son hermanos o que todavía no le han entregado el corazón a Jesucristo. Se refiere a los que ya han estado dentro de una iglesia, que han servido en una iglesia, pero que han desordenado sus vidas. Si alguno se desordenó alguna vez, y mis hijos espirituales, hasta yo mismo me aparté de usted por un tiempo, ¿por qué cree usted que lo hicimos? Porque ¿qué es lícito? ¿Obedecer a los hombres o obedecer lo que dice esta palabra? ¿Ahora lo puede comprender? Muchos de los que están apartados y están ahora en sintonía ahí, a veces se sienten mal, porque ya lo dejaron de hablar, lo cortaron del Facebook, porque imagínense, algunos están desviados, se ponen ahí sus fotografías, ponen cuando están drogándose o cuando están tomando cerveza, o cuando están bailando la música del mundo en esas fiestas que son desenfrenadas. ¿Cómo yo voy a poder permitirme eso si Dios me dice que me tengo que apartar? Y apartar significa dejar de lado, no odiar, no maldecir, no criticar. Escuche bien, solamente apartarse. Hay algunos que cometen el grave error de comentar, de hablar con ese tipo de personas, sabiendo que todavía esas personas no es el tiempo de su regreso. Porque cuando una persona se regresa al reino de Dios, es tan humilde que lo primero que hace, cierto, con su mirada, con su actitud, demuestra arrepentimiento. Demuestra arrepentimiento delante de sus hermanos, delante de su esposa, delante de sus hijos, delante de sus pastores. Cierto, ya tiene el deseo de trabajar, honra a sus hijos de nuevo, le pide perdón a ellos, comienza a restaurar, paga todo lo que se consumió prestado. Cierto, es un hombre que comienza a alinear su vida. O sea, se está ordenando. Dios nos dice a nosotros que no podemos juntarnos. Y no es algo que nace de nosotros, sino que es una orden. Orden del ministerio apostólico, porque el apóstol es el que está ordenando. Ordeno, hermanos, todos nosotros, en el nombre, no del apóstol, sino del Señor Jesucristo. O sea, Cristo le enseñó al apóstol que tenía que enseñarnos a nosotros que nos apartemos de todo hermano que ande desordenadamente y no según las enseñanzas que recibisteis de nosotros. ¿Cuáles son las enseñanzas que recibimos de los apóstoles? Haced morir lo terrenal.
El que antes robaba no robe más. El que antes mentía ya no mienta más. El que antes adulteraba ya no adultere más. El que antes se gastaba el dinero con las mujeres prostitutas ya no lo haga más. Ya no haga más ese tipo de vida. Esa es la enseñanza. Cuando alguno vuelve a hacer lo malo, desordena su vida. ¿Qué dice el Señor? Apártese. Déjelo que recapacite. Usted no es más poderoso que Dios. Su palabra no tiene poder ahí en ese momento, porque usted está siendo un rebelde, un desobediente. Hay algunos que están restaurando vidas que están descarriadas y ni siquiera vienen a orar, ni siquiera vienen a la iglesia, se están apagando porque están cometiendo una grave desobediencia. Más le obedecen al sentimentalismo